Teleimpacto, lo que necesitas saber. Señores, bienvenidos a otra entrega de Sondeo, como siempre, un programa de peso para un público que piensa. En el día de hoy debemos conversar con el doctor un rato, por lo menos con el doctor Víctor Céspedes, ex procurador de la República, pasar revista al proceso electoral, que como todo el mundo sabe, todavía no hay un resultado definitivo, una cifra definitiva. Aunque ya el boletín 12 da ganador al presidente de la República definitivamente. Sí, ya hay cosas que se van definiendo. Y algunos senadores hay también. Cosas que se van definiendo y sobre esa base uno espera que se vaya poco a poco calmando la situación, que se vayan desmontando todo este andamiaje de preocupaciones y de violencia y de situaciones complicadas para la paz social del país, sobre todo después que una serie de sectores de peso, de incidencia en la sociedad han estado fijando su posición. Comenzó los jóvenes empresarios, el CONET visitó al presidente de la República, le felicitó y fijó posición. Ayer fue la Asociación de Industrias. Ayer lo hizo la Asociación de Industrias y finalmente ya como para ponerle la tapa al pomo, diríamos. Entonces, a través de una carta pastoral, la conferencia del episcopado con todos los obispos, fijaron su posición, llamando a la cordura, llamando a la sensatez, llamando a que la Junta termine de contar, que es transparente el proceso, pero al mismo tiempo llamando la atención a que los perdedores acaten los resultados. Yo creo que ese es un llamado sensato, es un llamado oportuno, como es natural que siempre ocurre. La posición de la Iglesia, faltaría ahora la posición de la Iglesia evangélica. Sí, y todo parece indicar que la visita que ahora, antes del mediodía, hiciera el CONET a la oficina del comando de campaña del PRM, una reunión con Luis Abinader. Eso sería para tratar de sugerirle, sí, apaciguar los ánimos, apaciguar a los amotinados. Sí, eso es lo que parece ser, aunque ninguno de los dos, ni Blanco Canto y los empresarios que le acompañaron. Ni Prieto Blanco. Sí, no dieron declaraciones, Abinader tampoco. Pero ¿y entonces a quién le van a guardar? Si fue una visita, se supone que es un asunto de orden público o de interés público. De interés público. Yo creo que el país ameritaba que se expresara. Aquí ya es hora de que todo el mundo voltee sus cartas y explique a qué cosas se les reclama a veces a los gobiernos o a determinados sectores transparencia. Sí. Pero aquí hay que transparentarlo todo. Señor, las grandes figuras, comenzando con las grandes figuras, si en algún momento tienen algún problema de salud, alguna enfermedad, eso hay que ponerlo al conocimiento, hacerlo del conocimiento de la sociedad. ¿Por qué? Porque ya cuando las figuras públicas adquieren esos niveles, esas categorías, se dejan, pierden la privacidad, automáticamente pierden la privacidad para convertirse en figuras públicas, figuras que hasta la respiración es del interés del país. Y se le debe. Acuérdate que en Brasil un presidente electo no pudo asumir porque tenía un cáncer terminal que se ocultó, salió electo pero no pudo asumir. Claro. Que son de las cosas que en las sociedades avanzadas funcionan, en los países donde... Y en el caso nuestro, don Manolo Fernández Mármol ya estaba muriendo cuando fue electo. Él fue electo de manera irresponsable, escogido de manera irresponsable, porque si ya por parte del entonces candidato, después presidente, el doctor Jorge Blanco,
porque se entendía que era el más inocuo, el más frágil o más inofensivo, o si se quiere, menos beligerante. Menos beligerante es el término que corresponde. El menos beligerante cogió a don Manuel Fernández, que se murió como a los 3 meses. Entonces se quedó el país sin vicepresidente. Entonces se quedó la cefalía allí, que era cubierta cada ciertas visitas que hacía al exterior el presidente titular, el presidente. Entonces tenía que cubrirlo el presidente de la Suprema Corte de Justicia, según el régimen, el orden sucesoral nuestro, es lo que corresponde. Pero cada cierto tiempo tenía que el presidente de la Suprema ir a sentarse allí a la silla de alfileres. Entonces, ese tipo de cosas hay que resolverlas. Si se fortalecen las instituciones, se crea una cultura de la institucionalidad. Por ejemplo, aquí, sencillamente para tú ser presidente de la República tienes que tener 33 años de edad y tener tus derechos. Para otros puestos son 30 años. Sí. Para el presidente también 30 años. 30 años. Estaba confundiendo con el presidente que a los 33 años, que después el presidente que hace poco lo enjuiciaron. Bueno, pero el asunto es 30 años y estar en plenos derechos civiles y políticos. Pero no se establece que una gente, tú puedes estar ciego y si la gente vota por ti, tú puedes ir, porque Balaguer lo hicieron y fue presidente. Entonces se supone que como se están requiriendo tantas cosas, hasta hacerte los análisis contra el SIDA, todo ese tipo de cosas, para un empleo. Entonces, este es el empleo mayor, el ser... hasta el equilibrio emocional debe ser evaluado. Entonces, debe ser evaluado esas cosas, un examen psiquiátrico, emocional y sobre todo, que determine que tú estás en plenas facultades físicas y mentales para poder ejercer una responsabilidad como la de dirigir una nación. Eso aquí no está establecido. No está establecido. Te digo que el presidente Balaguer en su momento, cuando era candidato, que se hablaba de sus dificultades visuales, utilizó una expresión mágica para los fines, que era que él no iba al palacio a ensaltar agujas. Es verdad, pero se necesita mucho más que eso. Fíjate, en la reciente, para traerlo al proceso electoral y situarlo en un punto más reciente, por méritos y políticos no, pero pues méritos, pero si se quiere, condiciones profesionales y una serie de factores, quizás era oportuna la escogencia de esta joven Francina Hungría como contraparte de Roberto Salcedo, vicealcaldesa. Bueno, pero ven acá, en la ausencia del síndico Roberto Salcedo, entonces que ella tuviera en algún momento que firmar cheque, o qué sé yo. Hay ciertas cosas que se precisan de destrezas definidas. Exacto, destrezas y condiciones físicas definidas y definitorias, bien claras. Entonces yo creo que ella, por la condición de haberle malogrado su visión, yo creo que ella estaba inhabilitada para hacerlo. Claro. Eso lo alegó alguna gente, pero eso no tenía ningún impedimento. No. Eso debe estar establecido en la ley. Usted puede tener todos los méritos que sean, pero no debe, para funciones de esa naturaleza, hasta llegar o comenzando al revés, desde jefe de Estado para abajo, que usted tenga responsabilidades públicas, donde requiera de ciertas habilidades para tener el control y cumplir con esas responsabilidades puestas en sus manos. Entonces, usted debe estar sanito y enterito. Entonces, pero aquí no se entiende eso, porque sencillamente no lo hemos establecido en la ley como obligatoriedad, como condición para ser escogido. Cualquier ciudadano lo puede ser, y por eso también podemos escoger a cualquier pelafustán, porque hay gente a los que no se le mide su hoja de vida, para aquellas cosas donde haya dado sus brincos y sus cosas en términos éticos, morales,
tomarlos en cuenta para invalidarlos. Sí. No aquí tampoco cualquiera. No, incluso tú te acuerdas del chino, lo que le dicen diputado chino, el de La Vega, sí. Fue preso por tráfico de personas, salió de la cárcel para reocupar su curul. Claro. Otro que tuvo un problema, que se cargó una muchachita de 13 años, sí. cumplió una cantidad de prisión y regresa a su curul. Como que realmente yo creo que... A lo mejor después que cumplió la pena o después que la muchachita se hizo mayor de edad. Yo no sé cómo fue el asunto. Pero eso es una barbaridad, porque esas cosas deben estar establecidas en la ley. Tienen que formar parte del fortalecimiento de nuestras instituciones. Lo que se persigue es pero, eso, pero no ha sido así. Claro, mira, hablando de fortalecimiento de las instituciones, ayer el doctor Milton Ray Guevara, que es el presidente del Tribunal Constitucional, habló una especie de clarinada, pidió al presidente de la República que se agilizaran los esfuerzos para que ese tribunal pueda disponer de un local adecuado, decente, que reúna las condiciones físicas adecuadas y que los magistrados puedan trabajar con la dignidad que las funciones de altísima responsabilidad requieren. Yo tenía el dato de que un local que era de una empresa, de un dealer importante, situado en la Kennedy, que entregó en dación de pago al banco, entregó ese local bastante amplio. El presidente le adjudicó ese inmueble dispuso que se habilitara para el Tribunal Constitucional, inclusive que se hicieran las remodelaciones del lugar y lo más rápido posible. Entonces yo no sé qué ha pasado, si lo planteo en la columna de hoy, dándole un espaldarazo al doctor Milton Ray Guevara, planteando que realmente ese tema debe retomarse, porque el doctor quiere que antes, que por lo menos para celebrar el 5º aniversario de esa institución, no se haga en las condiciones, en el local donde están ahora. El Tribunal Constitucional está compartiendo con el INESPRE, que todo el mundo sabe que más que un órgano estabilizador de los precios, es un repartidor de víveres y de batatas y yucas y cosas. De todas esas cosas. Y ensalada, y llevarle esas cosas a los barrios pobres como parte de los programas de asistencia social del gobierno. Sí. Entonces, no es el lugar más adecuado para compartir las responsabilidades institucionales que debe encaminar el Tribunal Constitucional. Entonces yo creo que este llamado del doctor Milton Ray Guevara debe ser atendido, y yo creo que, en manos del presidente de la República está ese llamado que hace el doctor Milton Ray Guevara para que él disponga y que se agilicen las cosas. Ya los planos están listos y todo, para ya más dar la orden y buscar quién va a hacer los arreglos para que tenga su nueva casa. El Peravia Motor es el local allá en la Kennedy, cerca de Leche Rica. Sí. Yo una vez estuve ahí, un acto que se hizo, yo estuve en ese local, y eso es bastante amplio, sumamente amplio. Hay espacio físico para todo, y yo creo que ahí pudiera funcionar bien. Entonces ojalá que esto se haga. Y una sugerencia que le agregó el doctor Milton Ray Guevara al llamado que le hizo el presidente de la República es que se deben editar unos 10 millones de ejemplares de la Constitución de la República. Danilo, no hay otra forma de cumplir con la Constitución y respetar la Constitución que no sea divulgándola, conociendo su contenido, conociéndola. Tú no puedes respetar lo que tú no conoces, lo que tú no sabes que existe o que él compone. De qué se trata. Entonces, 10 millones de ejemplares, dice el doctor Ray Guevara, que eso debe ser establecido como enseñanza obligatoria en las escuelas públicas y en los colegios privados. A partir de este año, de este año, él lo establece, dice que ya inclusive están hechos más o menos una especie de pensum, los programas para
la enseñanza en términos de educación constitucional. Yo creo que esto es una magnífica idea que hay que tomarla, y como hay unos cuartos ahí, el 4%, que establece, esto forma parte de la educación. Yo creo que entonces, sí, de ahí, y es una misión importante para la institucionalidad del país, la divulgación del texto. La divulgación, ¿cómo tú puedes reclamarle a un policía o a un guardia bruto? Sí. Por ejemplo, y digo lo bruto no por despectivo, sino bueno, no tiene ilustración, no tiene conocimiento, que viene del campo y lo enganchan y le ponen una ropa y lo mandan para la calle. ¿Qué es lo más que puede dar? Da palo, pues eso lo prende cualquiera fácilmente, claro. Pero respetar los derechos humanos, los derechos individuales, conocer de tomo y lomo la Constitución, eso solamente se aprende, eso es como el bailar, se aprende a bailar bailando. Así es. Entonces estudiar estudiando. Sí, conociendo el documento constitucional, que incluso no solamente en las escuelas, como tú dices, en los cuarteles y en todos los espacios de la vida pública debe ser difundido. Claro, entonces acojo esa preocupación, sugerencia, las dos cosas, del doctor Víctor Ray Guevara, y le escribí unas líneas en el día de hoy, en el sondeo del Listín Diario, que sale al lado del editorial del periódico, que por cierto tiene un editorial muy bueno, sí. Que vamos a ahorita referir a algunos párrafos. Mientras tanto vamos a hacer, nuestro invitado no ha llegado todavía, vamos a ver qué pasa, y mientras tanto, para que no pase el tiempo, vamos a hacer la pausa. En estos 75 años, descubrimos que hemos sido nosotros quienes resultamos motivados por lo que eres, lo que representas y lo que inspiras. De ti aprendimos la grandeza de la fe en la realización de metas y confirmamos que no hay alguien más comprometido que un dominicano con ganas de llegar lejos. Contigo entendimos que eso que arde en el pecho es el deseo de seguir adelante y darlo todo por un mejor país, por los valores que vemos en ti, por el camino recorrido juntos y por lo que nos queda por caminar. Somos más dominicanos que nunca. Cada día me despierto con su aroma, con su compañía y su alegría. Ven, dame la vida como siempre, siéntate aquí a ver el mar y que el aroma permanezca, porque el sabor empieza en el aroma, porque me tienes y te tengo, porque las tradiciones no se pierden y esta es orgullo de todos. Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Tu café de siempre. Bueno, Luis, tú sabes que tú te refieres al del editorial del Listín, muy bueno, sí. De terminar de contar. Hoy, en mi patria chica en Santiago, el presidente de la Junta Central Electoral Municipal dio por terminado el conteo y dijo que los partidos habían intentado sobornar. Los diferentes partidos, sí, sobornar a muchos miembros de la Junta, que habían hecho montones de marrulla tratando de retorcer los resultados. Esa cultura de la tramposería es la que debe terminar realmente. ¿Y cómo termina? Fortaleciendo las instituciones, claro, pero también sancionando a los responsables de los casos de irregularidades, sí, que se verifique, que se determine, que se comprueben. Eso es lo que hay que hacer. Si tú a esta gente que estaba comprando cédulas, que lo hicieron varios partidos, no solamente un sector, o esta gente que estaban incumpliendo con sus responsabilidades. Mira, yo oí ayer en el programa de Alicia a una serie de técnicos que entrevistaron. También
Danilo, aquí hay que tener un poco más de control. Uno no puede cargarle el dado más de lo que se lo han cargado a la Junta, pero también hay gente a la que le asignan responsabilidades que tiene que supervisar o tiene que mantener controles de tales o cuales cosas, que son muy delicadas. Y hay gente que no entiende la responsabilidad, o sea, la magnitud de la responsabilidad que ponen en sus manos. Sí. Parece que yo no me chupo el cajuil con el tema de el cuento, más bien, del tema de que renunciaron 3.000 técnicos, que eso fue fortuito, que eso es demasiado coincidencia. Pero también escuchando el programa de ayer, donde había un paquete de gente que dice, mira, lo que pasó fue esto. A mí me llamaron, me llamaron el primer día para hacer un cursillo, yo fui un día, después no me llamaron más. Me dijeron que tenía que llenar tales o cuales requisitos, pero a mí no me volvieron a llamar. O sea, se perdió el contacto con una serie de gente. Y yo no tengo... No se dieron los seguimientos. No se le dio el seguimiento, no se le dio la instrucción del lugar. Hubo uno que dice, a mí me llamaron a las 12 de la noche para decirme que al otro día tenía que estar. Entonces yo le dije, pero yo no sé nada porque yo no he pasado por el entrenamiento que me había que darme. Entonces también hay mucho de eso. Yeah. Entonces tú sabes que ese tipo de cosas no es nuevo. Después que pase todo este revolú de ahora, el presidente de la Junta y la autoridad de la Junta Central Electoral debe, antes de que se vayan los magistrados de allí, ellos deben establecer algunas responsabilidades internas inclusive, sí. Con algún personal que debió cumplir con alguna responsabilidad y que falló. Porque usted no podía, el supervisor, por ejemplo, el encargado de reclutar el personal, tenía que saber dónde estaba ese personal y si ya todo estaba controlado. Bajo control, y no venir a que, porque tú no vas a poner que una responsabilidad tan grande como la de, por ejemplo, la parte de electrónica, los técnicos. Algunos me dicen que en algunos lugares lo que había una falta de pericia, que había que darle a un botón y que no fue que el aparato falló, el que falló fue el que tenía que ponerlo a funcionar. Que después alguien dice, pero la adverticia. Exacto, le dice, pero ven acá, pero dale ese botón, y entonces comenzó a funcionar el asunto. Entonces, esa impericia, esa improvisación, eso no debió ocurrir. Uh-huh. Por allá por el año, en las elecciones del 86, fue 82-86, el periodo de Salvador de Blanco, en el 86. 82-86. Siendo yo director de Centro Mica, en un órgano técnico del gobierno dominicano y la OEA, el Centro de Microfilmación y Restauración de Documentos, Libros y Fotografía y demás hierbas, me llega un telegrama que yo era secretario de una junta en tal ubicación. Eso resultó ser cerca del muelle de Santo, del muelle de San, no, el otro de allá, el de Jaina. De Jaina. Hay unos sectores, unos barrios por ahí, cerca del muelle, antes de llegar al puerto. Y entonces, bueno, ahí estaba, en esa zona, por ahí, a mano derecha, a mano izquierda, cuando tú vas de aquí para allá, para San Cristóbal, la carretera vieja. Pues ahí estaba ese colegio, esa mesa. Yo era secretario de esa mesa. Bueno, a mí lo que me llegó fue un telegrama. Diciéndome, cogieron dentro del listado de gente que en ese momento tenían una función pública, yo era director de ese centro, me llegó un telegrama que yo arranqué para allá. Por tu responsabilidad ciudadana. Por mi responsabilidad ciudadana arranqué para allá. Pero Danilo, se supone que debía mediar otro tipo de comunicación, de mayor control y sobre todo un entrenamiento. Sí. Entrenamiento. O sea, yo me aparecí allí sin saber lo que se iba a hacer allí. Después nos pusimos de acuerdo, los miembros de la mesa, lo que se iba a hacer. Y bueno, después, qué sé yo, se terminó de votar temprano, y qué sé yo, pero yo tuve esa experiencia, muy jovencito yo, para los fines. Pero por Dios, yo mido ahora el asunto de los técnicos y retrato, mirando en retrospectiva. Yo digo, pero ven acá, a mí me llegó fue un telegrama, a mí nadie me instruyó, me dijo nada, ni me dio seguimiento.
porque yo pude haberme, que eso es sancionado, yo pude haberme quedado, decir yo no voy a bromar con eso, y que eso es sancionable. Sí. Pero ¿a cuánta gente de esta no le habría pasado lo mismo? Que no le dieron ningún seguimiento y no le dieron la educación, la orientación que había que darle. Sí. Eso no debe ocurrir. No. Eso no debe ocurrir. No, las cosas deben ser mejor organizadas, sobre todo sabiéndose que aquí hay imprevistos que son previstos, como son esa cultura del mal perdedor, que se van a intentar hacer algunas alteraciones, todas esas cosas. Entonces, nosotros deberíamos ya... Hay mucha gente que se está reflejando ahora como malos perdedores. Claro. Y ya lo habíamos dicho, ¿estarán alguna gente de esos partidos de la oposición preparados para perder? No. Se va a ganar con la disposición y el propósito de ganar, pero hay que estar preparado también por si acaso se pierde. No, y tener un poco de sonrojo, porque yo creo que cuando uno oye los discursos de Minú y de Guillermo Moreno, que sacaron una bajísima votación. Sí, porque lo primero sería eso. ¿Qué tanto fue usted validado por la población? Sí, hombre, como ¿Tiene usted la autoridad moral suficiente? Porque en base a su respaldo, porque Luis Abinader quedó en segundo lugar, un 35% se entiende que no es una derrota, al contrario, es un ganar terreno dentro de su carrera política. Todo el mundo sabía que él iba a perder, menos él, creo yo. Parece ser que, a propósito, hoy me sorprendieron unas declaraciones de él, diciendo algo que nos dijo Fidel Santana aquí, que él sabía que Danilo iba a ganar, pero no que ese afán de ganar con el 61% no era porque Danilo no estaba compitiendo con él, con lo cual él reconoce que estaba fuera de competencia, sino que Danilo... Por eso yo mantuve aquí siempre, aquí no hubo tal polarización. Él representó el polo más importante de la oposición, claro. Se centró ahí el contestador, el contestatario si se quiere, el retador, sí. Pero no hubo tal polarización. Cuando hay una polarización es cuando el asunto está bien centrado. Él dice que Danilo tenía una obsesión por superar al presidente Leonel Fernández y al profesor Bosch en votación. Bueno, pero eso pudiera ser hasta legítimo. Pero venga, eso no es pecado. ¿Cuál es el problema? Eso no es el problema. El asunto está en que él dice, bueno, que también el presidente Medina, candidato, lo que quiere es alcanzar, manipulando y controlando, qué sé yo qué cosa, tener en sus manos dos terceras partes del Congreso para entonces desde ahí volver a modificar la Constitución para el 2020. Yo creo que es demasiado temprano para comenzar a ablandar habichuelas. Para decir que está buscando la reelección. Exacto, para entonces a partir de ahí de que volver a buscar la reelección del 2020. Eso es muy temprano para estar hablando de esas cosas. Y además, vámonos a lo real. Vamos a partir no de supuestos y de inventivas. Sencillamente... yo entiendo, lo hemos planteado muchísimas veces aquí, una responsabilidad que le asiste a la oposición. Si quiere realmente ser una oposición constructiva, si quiere contribuir a la institucionalidad, usted tiene que ser un contrapeso, porque eso sí es importante. Un gobierno que no tenga oposición, que no tenga contrapeso, que no tenga nadie quien le sirva, que le sea contestatario, que le sirva de crítico. Y de crítico para que pueda entonces enrumbarse. Entonces es un gobierno que sencillamente puede hacer lo que le da la gana. La ausencia de crítica, como la crítica vitriólica y demasiado desmesurada, sin sentido, criticando por criticar, es tan negativa como lo otro. Pero claro, porque ven acá, tú fuiste a un proceso electoral que se va, como dije, a ganar, pero también con la posibilidad de perder. Pero si el margen es muy grande, yo vi antes de venir para acá en el show de mediodía, acudieron todos los candidatos de la parte oriental, excepto el que está adelante, el que está ganador o puntero. Entonces, entre ellos andaba Manuel Jiménez, que tuvo un buen desempeño para los fines, que él debe saber administrar, quizás poniendo en similitud de situación al caso de Luis Abinader,
para que entonces no eche a perder su imagen, muy buena que la tiene. Entonces le preguntaron, Manuel, pero ¿cuál es la diferencia? ¿Cuánto tú sacas? No, un 20%. O sea, entre el que sé yo, ¿cuánto por ciento que sacó el que está adelante y tú tienes un 20%? De distancia. De distancia, pero por amor a Dios. Pues el fraude puede ser demasiado grande, pero se supone que ya hay definido un ganador. Sí, entonces, dice, pero ustedes están encaminando, le hacen otra pregunta, ustedes están encaminando los reclamos a través de las vías institucionales. Bueno, sí, le responde el hijo de Claudio Camaño, que se llama igual, agregándole el apellido de la doña. Claudio Camaño Vélez. Vélez. Entonces dice, sí, pero lo que pasa es que aquí se han prostituido todos los órganos públicos y todas las instancias, que yo qué cosa, y eso no sirve, y eso es para que sencillamente no funcionen. Y por tanto, se está llevando el asunto allá, pero sabemos lo que va a pasar, ahí no se va a hacer. Entonces, aquí lo único que funciona es la movilización social. O sea... crear desórdenes. Pero por amor a Dios, se fue a unas elecciones, el que perdió, perdió, y que se comience a preparar temprano para la próxima contienda dentro de 4 años. Pero tú no puedes decir, voy a tirar el pueblo a la calle, porque ya el pueblo habló. Sí. Sobre todo el caso de Manuel, que dice que fueron tantas las irregularidades, porque ninguno de los delegados de él encaminó una impugnación en la mesa como dispone la ley. No, ya finalmente, para darle entrada a nuestro invitado, a mí lo que me llama la atención es por qué todos esos candidatos, por qué la oposición no se unió en un punto para por lo menos las cosas que los unían, para ponerse de acuerdo. Se pusieron de acuerdo, ahora cogieron todito para la Junta, a mortificar a la Junta y a embromar la paciencia, pero después que pasan las elecciones, pero ¿por qué no se unieron antes y hubieran hecho un paquetico más grande? Unidos para combatir. Unidos para combatir, no unidos para ganar. No. Pero por Dios. Bien, ahora andan en un periplo por todas partes, pero creando problemas. Hay gente que ya tiene que irse para su casa, porque su carnaval pasó. Nos vamos a la pausa, venimos con el doctor Víctor Céspedes, que ya está con nosotros. En estos 75 años, descubrimos que hemos sido nosotros quienes resultamos motivados por lo que eres, lo que representas y lo que inspiras. De ti aprendimos la grandeza de la fe en la realización de metas y confirmamos que no hay alguien más comprometido que un dominicano con ganas de llegar lejos. Contigo entendimos que eso que arde en el pecho es el deseo de seguir adelante y darlo todo por un mejor país, por los valores que vemos en ti, por el camino recorrido juntos y por lo que nos queda por caminar. Somos más dominicanos que nunca. Cada día me despierto con su aroma, con su compañía y su alegría. Véndame la vida como siempre, siéntate aquí a ver el mar y que el aroma permanezca, porque el sabor empieza en el aroma, porque me tienes y te tengo, porque las tradiciones no se pierden y esta es orgullo de todos. Santo Domingo, sabor que empiece en el aroma. Tu café de siempre. Bien, damos la bienvenida, como habíamos anticipado al inicio del programa. El doctor Víctor Céspedes es procurador de la República, conocido jurista de nuestro país, está con nosotros. Llegó un poquito tarde porque justamente como jurista que es, él tenía clientes en su oficina y no podía dejarlos ir los clientes, porque ir dejar los clientes y dejar el dinero que tiene que entrar a la oficina. De manera que lo comprendemos perfectamente. Resolviendo problemas de la vida material. Así es. Doctor, bienvenido al programa. Podemos iniciar por cualquier parte, porque el proceso hasta se ha desguañangado todo, o los que estaban interesados en tratar de que fracasara, se desacreditara el proceso, bueno, pues
han dilatado las cosas y el muñeco lo han desguañangado todo, pero las cosas ya dentro de su lentitud lucen como que se van definiendo, sobre todo después de la posición de las felicitaciones y los respaldos ofrecidos por el CONE, los jóvenes empresarios, por la Asociación de Industria, por las felicitaciones de los gobiernos amigos, sí, de varios presidentes de varios países, y finalmente, ensotanados, en el día de ayer, la alta la conferencia del episcopado fijó su posición y exhortó a la tranquilidad, a la calma y a esperar el resultado con tranquilidad. Me gustaría su posición al respecto, su punto de vista, sus preocupaciones o sus sugerencias para corregir estas cosas y no se repitan. Mire, ciertamente hay que felicitar al presidente Danilo Medina. Eso tiene su explicación. El hombre ha demostrado que tiene a su alrededor, y que tal vez él también es un gran pensador. Y es un gran pensador porque ha incidido tanto en la conducta y en el pensamiento del pueblo que de Danilo no se habla. No. Se ha aplicado, han aplicado con éxito la teoría keynesiana. Y ese gran genio de este momento dividió la discusión en la sociedad dominicana. Los primeros 3 boletines fueron exitosos para el presidente de la República. A partir de ahí se fue el comportamiento conductual de todos los boletines. De manera consistente. Es decir, hay que sacar rápido al presidente de la República para que él no se convierta en una discusión. En consecuencia, los primeros resultados tienen que ser presidenciales. Primera estrategia política. Con éxito, Segunda estrategia política. Mientras la situación presidencial está decidida y como el presidente en la sociedad dominicana lo decide y lo resuelve todo, entonces vamos a pasar la discordia a los senadores, diputados, regidores y síndicos. Y así ha sido. Entonces, es una aplicación estratégica dentro del comportamiento del estudio de una sociedad perfecta. Entonces, a Danilo Medina. Perfecta, pero con mucha... perfecta. ¿Por qué perfecta? Crean las imperfecciones, porque realmente muchos han ido, acuérdense de la solicitud del 3% del voto electrónico. Sí. Después lo elevaron a 10. La Junta dijo no, el 15. Y después... no, que sea todo. No, se le dio el presidencial. Finalmente, no, que sea todo. Bueno. O sea, pero perfecta para quién. Lo que quise decir es que después que todo estaba transparentado y todo estaba claro con respecto al resultado de la boleta presidencial, alguna gente ha querido primero ya no solicitar anular por parte, sino no, vamos a anular todo. Oiga, yo estoy hablando de la estrategia del presidente, que ha sido perfecta para él. Porque ¿cuál es el objetivo de la competencia? Ganar. Claro. Ahora bien, después que usted gana, entonces vienen las razones por las cuales usted ganó, que eso es lo que se está discutiendo ahora. ¿Cierto eso? Sí. La victoria obtenida por el candidato Danilo Medina, que viene cometiendo hechos desde la transformación constitucional. Hechos, esto criticado por la sociedad dominicana y por todos los seres humanos que ciertamente mantienen cierto equilibrio en el pensamiento en nuestro país. Pero consiguió el en realidad electoral, lo convirtió en una realidad y convierte en realidad el triunfo. Ahora bien, el comportamiento electoral de la oposición ha sido débil. Equivocado. Porque usted va a una competencia. Débil no. Usted no puede en ninguna competencia. Equivocado, porque usted no puede en ninguna competencia permitir, usted compite para ganar y se prepara para ganar. ¿Cuál es el primer pleito de los partidos políticos? Si ellos estiman que en las diversas mesas electorales hubo fraude, ellos tienen un derecho.
Claro. ¿Cuál es el derecho? Impugnar en la todas mesa. las mesas electorales donde se ha producido el fraude. ¿Qué es lo que He podido manda la observar qué es lo que dice la ley. He podido y jugar con las dos acciones, el aspecto legal y el aspecto social. Pero no ir a la comisión, doctor, prejuiciado y decir... No, no, donde haya habido es impugnación, donde haya habido. Pero ilegalidades. acuérdese que Claro. cuando estaba manejando el tema electrónico, dice, no hay un candidato que dijo, no hay problema de 16,000 colegios que hay, vamos a impugnar 10,000 y armamos el lío. Entonces, observe. Impugnaciones. He observado candidatos que dicen, no, nosotros no impugnamos la mesa electoral porque el problema es que no se contó. Y si no se contó, ¿qué vamos a impugnar? Que no se contó. Que no se contó. Eso mismo, que no se contó. Esa es una irregularidad más grande que haberla contado. Exactamente. Entonces, en consecuencia, la mesa Debió electoral ser es impugnada. el centro de impugnación primario conforme a la ley Porque, 275. Corrígeme, la ley dice que una vez se cierre el colegio hay que empezar el conteo, el cual no se debe detener bajo ninguna circunstancia. Bajo ninguna circunstancia. Eso es lo que dispone. Es decir, Ni bajo tiro. mesas electorales donde se observan irregularidades por los delegados. ¿Quiénes tienen que impugnar? Los delegados. Sí. En representación de su partido y de sus candidatos. Porque se ha hablado también, doctor, ahí en ese punto, que muchos actas no llegaron. Pero ¿y dónde estaban los delegados? Bueno, si no llegaron las actas, también impugnar por eso. Claro. Porque usted tiene que motivar la razón de su impugnación. Esa es una razón. Que Entonces, no fueron firmadas, pero ¿por dónde estaban los delegados? Entonces, ¿cuál es la suerte de esas acciones de los partidos políticos? La van a declarar inadmisible en virtud de que ellos han violentado la jurisdicción estructural de pleito de la Junta Central Que no Electoral. agotaron los recursos correctos. Claro, entonces, ¿cuál es el terreno del pleito en todas las elecciones? Las mesas electorales. Cada mesa electoral está constituida por 100, 50, 200 o 300 votantes. Entonces, ese es el terreno, pero en todos los aspectos, no solamente en el aspecto legal, sino en el aspecto de trabajo político. Claro. Razón por la cual usted ve que el PLD ya a las 4 de la tarde sabe cuántos votos tiene en cada mesa electoral. Entonces los partidos políticos tienen que prepararse en el aspecto legal y en el aspecto práctico electoral en cuanto corresponde a la estructura legal de la ley 275. Claro, y buscar es el trabajo real y tener el partidario, tener delegados que real y efectivamente cumplan con su ¿Usted trabajo. recuerda? Yo estaba en un punto el día de las elecciones donde recibimos, todo el mundo vio los resultados que estaba ofreciendo la Junta en la televisión, donde se presentaban los resultados de Baní. Un momento determinado el candidato de la oposición estaba por encima del otro. Sí. Entonces, tuvimos acceso, los que estábamos ahí, al representante político del PLD en Baní, Rafa Pérez Modesto, que era el que estaba encargado. Sí. Entonces, Rafa, pero la televisión está diciendo tal cosa, allá está ganando el señor Franjul. Sí. Dice, bueno, los números que nosotros tenemos aquí dicen otra cosa. Sí. Tranquilo. Claro, así o sea, es. porque los datos preliminares, los que iban llegando a la Junta. Ya lo tenían. Los que iban llegando a la Junta eran unos. Claro, los de ellos eran otros. Los que estaban ya computados, ya registrados, eran supervisados por los delegados políticos, eran otros. Claro, así es. Esa es la realidad. Dice, apuesten Esa a es mí. La realidad. Y cuando, míralo ahí. Esa es la realidad pura del sistema electoral dominicano y que los partidos tienen que adaptarse. Ahora bien, no tienen su centro de voto, su centro de cómputo y tienen sus delegados y tienen su de lo que está pasando. Ustedes recuerdan. Eso Roberto Salcedo en un momento determinado dice bien. Ya perdí las elecciones. Ustedes recuerdan qué elegante. La línea del Movimiento Popular Dominicano de la Hilda Gotró. ¿Ustedes recuerdan lo mejor para el campo? Sí. ¿Recuerdan esa línea? Los partidos políticos tienen que hacer eso, lo mejor para la mesa electoral. Claro. Es decir, esos connotados dirigentes que solo quieren hablar de televisión, en la televisión, tienen que mandarlo para la mesa electoral, hacer los jefes de su mesa y que cada líder gane su mesa electoral.
Claro. Ahí que está el liderazgo. Ahora, el PLD está preparado para eso y tiene personas encargadas de mesa central electoral que le pagan 50 y 100 mil y más. Muy bien, o sea, tienen funcionarios de mesa electoral los 4 años, permanente. En cada mesa electoral tiene un responsable, una comisión responsable. Entonces, así que se hace política para ganar, para usted saber cómo se mueve el ejército de cada mesa electoral. Hubo un maestro, que es el centro de batalla. maestro de la política, todos sabemos que en su momento que las elecciones se ganaban en las mesas. Sí, sí. Eso es El en la mesa. doctor Ahora Balaguer. bien, pero déjeme decirle, las elecciones ciertamente se ganan en la mesa, pero ¿cómo se ganan en la mesa? Organizando. No, y con quienes Defendiendo. y con quienes cuentan los votos. Sí, claro. ¿Quiénes cuentan los votos? Los funcionarios de mesa. ¿Dónde están esos funcionarios de mesa y de quiénes son? Para eso se tienen los delegados. Sí. No me importa de quiénes son los funcionarios. Pero la representación partidaria es la garantía. Entonces, después que que los partidos reúnan esas condiciones, cumplan con esas condiciones, entonces ese delegado tiene que prepararlo para todo. Claro. Es decir, tiene que prepararlo para llevar en su carpeta su instancia, que solamente sea sentarse, motivarla y depositarla si hay una irregularidad, de una manera tal que varíe el comportamiento electoral, que 1, 2 votos, 3 votos, 4 votos, 10 votos son importantes para un partido, no solamente porque vaya a ganar, y si es una cosa desmesurada con mayor razón. Es un acto, como se ha observado, estas elecciones han sido muy fuertemente criticadas, pero han sido fuertemente criticadas porque se han muy torpedeadas. Se han cometido errores estructurales de la dirección electoral. Sí, pero el primer error, pero han sido torpedeadas desde un principio. El primer error de la Junta Central Electoral fue instalar en un tiempo récord los aparatos electrónicos. Sí. Eso fue un error grave. El segundo error fue haber dicho que renunciaron 3.000 técnicos. El tercer error fue haberse comprometido con las comisiones internacionales, que se iba a hacer manual. Pero si renunciaron había que decirlo. Bueno, porque a la luz de todo lo que ha salido, no ha renunciado ninguno. No, hay una lista. Yo lo que creo que esa lista deben mandársela al Procurador de la República con el consiguiente. No, porque ellos han salido. Porque si se hace una cosa, hay que hacer la otra. Ellos han salido diciendo, yo vi en un programa de televisión. Sí, yo vi también. Correcto. Ya lo comentamos aquí. De que a ellos no lo llamaron. No le han llamado, no le pagaron, no le dieron logística, absolutamente nada. No le dieron entrenamiento. Entonces, no le dieron entrenamiento. Están eximidos de responsabilidad. Claro que sí. Entonces, esos inspectores eran inexistentes, porque no existían de manera contractual. No hubo el control, la supervisión. Contractualmente no existían. No, ni control de ellos. Exactamente, no se contrató. Eso fue un error. Ya solo dijimos. Ese fue un error. Ya solo dijimos aquí, realmente. Direccional de las elecciones. Y le puse el ejemplo una vez que yo recibí un telegrama para ser secretario de una mesa. En ocasión yo era director de Centroamérica y secretario de una mesa por allá cerca del muelle de Jaina. Y realmente, pero a mí nadie me contactó para nada. Yo me aparecí allí sin saber nada. Y igual usted vio las expresiones del senador cuando fue a buscar los votos, que llamó la atención a su seguidor, porque ese era seguidor de él por lo menos, para hablarle de esa forma. No, lo quería ahorcar. Lo quería matar. Tenía que ser empleado de él, porque lo recriminó fuertemente. Esas son cosas que un proceso electoral en un país civilizado no deben darse. Claro. Lo que sí es que de todo esto podemos sacar, el país debe seguir el orden de paz. Que para ese caso que usted cita, yo creo que en este proceso no se dio. Otras veces yo veía que la policía militar electoral estaba más cerca, habían soldados afuera y adentro, bien cerca de la puerta, para garantizar la integridad de la gente, de los que están adentro. Porque ahora lo que se pensó fue, bueno, se rodea el local y estando el local seguro, los que están adentro están seguros, y no es así. Había que rodear a los presidentes de las mesas de determinada seguridad. Debió haber militares o policía militar afuera y algo de ella adentro. Porque a ese hombre lo estaban ahorcando prácticamente, ese senador. Si hacemos un estudio
en el periodo electoral de los 12 años. Sí, y este periodo, claro. yo estimo que ha quedado más acreditado que los periodos anteriores. No, ya lo único el apagón. En la República Dominicana está tranquila, pero en el aspecto internacional usted busca toda la noticia y el país ahora mismo le están mandando a fuego los organismos internacionales. Eso no es raro porque tiene sus hinchinchadores aquí, doctor. Eso no es raro porque ya los observadores rindieron su informe, hubo irregularidades, pero el asunto lo están engrandeciendo porque hay gente, aquí Participación Ciudadana dijo que había una serie de irregularidades y pidió tales y cuales cosas, y después entonces cambió la regla de juego y comenzó a decir otras cosas. Después porque recuerde que Participación Ciudadana es un grupo de presión. De presión pagado por un fondo para eso. Con algunos fondos internacionales, pero también por la burguesía dominicana. Porque la cosa se ha cambiado ahora. Sí. Y esos grupos de presión son importantes. Participación Ciudadana tiene su importancia en la sociedad dominicana y otros grupos también, como Finjus, entre otros. Sí. Y los partidos políticos tienen que convertirse en también grupo de presión, no solamente grupo de llegar al poder, grupo de presión para que las cosas se hagan perfectamente bien. Pero cuidado con la presión. Son equilibristas. Porque presionar. Si se lo damos todo a nuestro amigo Danilo Medina, le durará 20 años en el poder. Ah, sí. Y lo ha demostrado, ¿eh? Danilo da para eso, para otra cosa y otra cosa más. Y para muestra un botón, ¿eh? O sea, si la sociedad dominicana no se empodera de sus derechos fundamentales y sobre llevar al gobierno... Tiene que saber canalizar. Claro, y llevar al gobierno a su propia legalidad. Porque dura 20 años en el poder. Porque tiene que canalizar. Porque ¿qué es lo que quiere Danilo? Hacer un buen gobierno otros 4 años. Ahora, ¿para qué quiere hacer un buen gobierno? No es para irse a su casa solamente. Danilo viene ahora. Para que su partido siga en el poder. Danilo tiene una línea dura de comportamiento. No será. ¿Cómo? Dura de comportamiento. No será, doctor. Danilo solamente cree en los resultados de las cosas. En los resultados. En los resultados de las cosas. Porque lo ideal sería que ahora el presidente Medina trabaje, ya lo decíamos ayer, el fortalecimiento institucional. Porque aunque al margen de que su partido... Y le digo otra cosa, hoy, solamente el PLD se destruye a sí mismo. Sí. El PLD está organizado hoy en un sistema, en una maquinaria político, social, económica y electoral. Mire todos los calificativos que le estoy dando. Social, política, económica y electoral. Indestructible. Solamente el PLD hoy, estoy hablando por hoy, se destruye a sí mismo. Por eso se unieron y las diferencias, supieron manejar las diferencias internas. El poder demasía y personalizada destruye los partidos políticos. Y eso es tema para una próxima discusión, ese aspecto. Gracias, doctor, por estar con nosotros en el día de hoy. El doctor Víctor Céspedes, ex procurador de la República y prestigioso jurista de nuestro país. Ahora nos vamos. Si Dios quiere, mañana volvemos. Teleimpacto, lo que necesitas saber.